Buenas tardes, damas y caballeros. Es un Espera. gusto. ¿Todo bien, no? Es que no sé si soy yo. Dice que ya está en directo. Listo. Buenas tardes, damas y caballeros. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Alain Serrano, coordinador académico de Derecho, y es para mí, de la Universidad Madero, es para mí un verdadero gusto estar esta tarde con este evento que hemos preparado en el marco de las actividades que llevamos a cabo para difundir una cultura jurídica en beneficio de la sociedad. El día de hoy, bueno, pues empezaré primero presentando a quienes comparten la conducción en esta tarde. Desde luego la doctora Lucero Alarcón Rincón, eh, docente investigadora y presidenta de la Academia de Derecho UMAD. También nos acompaña Anita Ramírez, estudiante de Derecho, el séptimo semestre, bueno, octavo ya estás, ¿verdad? Octavo semestre de licenciatura en Derecho. Tenemos también a Roberto Valverde, también estudiante de Derecho, semestres también avanzados, por ahí del sexto. Tenemos a Juan Quesada, un gran aliado, estudiante también nuestro. Y bueno, vamos a presentar a nuestro querido invitado de esta tarde, un gran abogado a quien admiro y quiero mucho. Voy a decir brevemente una reseña de él. Voy a tratar de ser lo más breve porque es muy extenso su currículum, pero quisiera ya que entráramos en materia. El doctor José Fernando García Villanueva realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con estudios en posgrado, con especialidad, maestría y doctorado en Derecho, también por la Facultad de Derecho de la UNAM. En el ámbito laboral se ha desempeñado destacadamente en diversos despachos jurídicos en la Ciudad de México, funcionario y abogado bancario por más de 23 años en distintos bancos como Bancomer, Banca Serfín, Banco Internacional, Vital, Banco del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, el Banjército, Banco Nacional de Servicios Financieros, Bansefi, y Comisión Nacional Bancaria, también en el sector de afianzadoras y arrendadoras financieras. En el ámbito docente, profesor por oposición en la materia de Derecho Bancario en la Facultad de Derecho de la UNAM por 12 años. Ha sido profesor en distintas universidades como la Universidad Salle, la Salle de México, la Salle Cuernavaca, la Iberoamericana, la BUAP, la Universidad del Siglo XXI, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Madero, en la UPAEP, y como profesor hora clase, así como en la Universidad de Celaya en Guanajuato y en el Instituto para la Prevención de Riesgos Laborales ACE en Puebla. También es profesor de la Universidad de las Américas Puebla, en el TEC de Monterrey, también profesor a distancia, es director actualmente, director general de la Fundación Global para el Desarrollo Sostenible y el Buen Común, AC, del cual es fundador. Ha impartido diversas conferencias en universidades del país de diversos tópicos jurídicos, principalmente en temas financieros, bancarios, en medio ambiente y sobre globalización. Ha sido miembro activo del Consejo de Ecología del municipio de Puebla, es consultor jurídico y participó en la creación del Plan de Gestión Ambiental del municipio de Puebla. Cuenta con diversas publicaciones de artículos en universidades y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como en revistas especializadas y artículos en periódicos. Bueno, pues para que se den una idea, bueno, traté de ser lo más breve, es más extenso todavía su currículum, pero le doy la más cordial bienvenida, doctor García Villanueva, y le Muchas reitero gracias. reconocimiento y admiración. Además Muchísimas de gracias. es docente en la Universidad Madero actualmente. Bueno, Sí. cedo los micrófonos a usted, doctor. Muchas gracias, maestro. Antes que nada, primeramente, buenas tardes a todo el público que nos está haciendo el favor de acompañarnos. Agradecerle a usted infinitamente la invitación y a la doctora Lucero Alarcón por esta invitación. Comentó usted ahorita en la presentación que este tipo de pláticas es para desarrollar una cultura jurídica y eso es muy interesante, muy bonito porque no nada más es para todos los jóvenes que estudian la carrera, sino que a través de esta mecánica que ustedes han desarrollado, pues se pueden ir conociendo muchos tópicos en materia jurídica y actualizarnos sobre todo en todo lo que se está presentando.
Es que yo les doy las gracias infinitamente. Para mí es un honor y un privilegio estar frente a nuestros estudiantes, al público que nos escucha, y solamente tratar de compartir un poquititito de la materia que hemos estado manejando, que es lo bancario, un poquititito. Así es que si ustedes me permiten, pues podemos iniciar y explicándoles sobre todo a nuestros escuchas que trataré de hacerlo lo más concreto posible, no tanto hablar y hablar, sino me gustaría comentarles a ustedes que muy brevemente tocaré algunos temas que son realmente introductorios y luego irnos metiendo poco a poco al sistema, porque hablar de bancos y del sistema financiero realmente es muy delicado en el sentido de que son materias muy especializadas, entonces trataré de utilizar un lenguaje muy claro para ello y rogándoles a ustedes que por favor cualquier duda que tengan, con toda confianza poderla preguntar para tratar de desahogarla. Así es que muchas gracias nuevamente a la Universidad Madero, al maestro Alain, a la doctora Lucero Alarcón y a todos los compañeros que nos acompañan. Si ustedes no tienen a bien, pues iniciamos directamente con ello. El título de la plática es Origen, Creación y Funcionamiento de la Banca en México. ¿Por qué? Si me hacen el favor, si empezamos, déjenme comentarles a ustedes que a través de la historia de toda la humanidad, este mundo ha sido siempre cuestiones económicas, literalmente han sido cuestiones económicas, y desde los más antiguos tiempos, el hombre ha estado encaminado en muchísimas cuestiones comerciales, de comercio, sobre todo lo que está relacionado con comercio. Tan es así que ya desde la antigua Babilonia había un código que se llamaba el Código de Hammurabi, donde ya se tenía estipulado dentro de esa estela de piedra el cobro de intereses, el pago de dineros, actividades de comercio, todo eso estaba contemplado en ello. Pero yo quisiera ubicarme para poder entender la situación de hoy en nuestra charla. Yo quisiera, o quiero más bien de comentarles esto, trataré de llevar la plática desde lo más sencillo que tenemos aquí y tratar de concluir en qué es lo que pasa con los bancos hoy en México y cómo están funcionando. Entonces, muy rápidamente les contaré de esto. En la época de la Edad Media, allá en la época de la Europa Central, ¿cómo empezó estas cuestiones bancarias? Bueno, principalmente con los mercaderes, el gran comercio que existía en Europa, era lo principal. Y aquí van a empezar las primeras actividades, por supuesto, no bancarias. Había muchos mercaderes que hacían sus traslados de mercancía de Europa Central a Asia, principalmente a la India. Y en esos trayectos de ir y venir, tardaban mes y medio, 2 meses o un poco más en ir y volver a regresar. En ese trayecto, pues los asaltaban, los robaban, les perdían sus pertenencias y era muy común como nos pasa en tiempos modernos. Existían en Inglaterra unos señores artesanos que son los orfebres. Las señoritas me serán más capaces que nosotros los hombres en esto. Los orfebres son los que hacen los aretes, los collares, los anillos, todo lo que es el manejo del oro completamente. Ellos son los que, como joyeros del día de hoy, estos señores orfebres, todos sus metales preciosos los guardaban en cajas, metían todo en unas cajas de seguridad, vamos a llamarle así, y los tenían ahí guardados. Cuando los mercaderes se dieron cuenta de todos los asaltos que tenían en los caminos, le pidieron a los orfebres que si por favor les dejaban guardar sus bienes ahí. Y aparece la primera palabrita que se llama en depósito. Entonces te dejo en depósito mi dinero y yo regreso dentro de mes y medio, 2 meses. Sí, perfecto. Y el orfebre le dice, yo te cobro una cantidad por tener tu dinero aquí. Sí, perfecto, está muy bien. Se iban estos señores. Pero el orfebre, al ser una persona adinerada, también se le acercaban personas del pueblo a pedirle dinero prestado. Y a estos señores se les ocurrió la idea de decir, bueno, y si yo presto el dinero que me están dejando estos señores aquí, estaría sensacional. Lo presto de tal forma que tenga el retorno de regreso antes de que llegue el depositario. Así lo hicieron y le cobraron a los señores que les prestaban dinero. Entonces, cobro por depósito y cobro por otorgar un crédito. Negocio redondo, sensacional. Por todos lados estoy cobrando. Fue sensacional en ese momento lo que estaban haciendo estos señores orfebres.
Pero entonces, el Estado, a través de la corona inglesa, cuando se dio cuenta precisamente del gran negocio que estaban haciendo los orfebres, apareció el Estado, la corona, y les dijo, un momento, ¿quién les autorizó a hacer este tipo de operaciones? ¿De dónde? ¿Quién les dio permiso? Esto es una actividad que solamente el Estado, la reina, la corona, puede autorizar. Y entonces se quitó o se les retiró toda la posibilidad de seguir haciendo este tipo de operación hasta que se tuviera una autorización por el Estado, lo que el día de hoy podríamos hablar de una concesión o de una autorización. Eso es como van a empezar las primeras actividades. Si pasamos a la siguiente, por favor. A partir de estas épocas, es importante darnos cuenta que toda la actividad bancaria realmente su origen lo tenemos en Inglaterra, en Gran Bretaña, y de ahí se va a dispersar en toda Europa, en Italia, principalmente Italia, Francia, España, Bélgica, son países que se van a llevar a cabo. Y mientras eso sucede en Europa, la actividad financiera o económica empieza a desarrollarse. Muchos años después, ya hacia fin del siglo XIX directamente, en Estados Unidos de América tenemos otra parte muy importante. En Estados Unidos, que es parte al inicio es parte de una colonia británica también que llega a las costas norteamericanas. Ahí vamos a ver también cómo los primeros colonos que llegan a estas tierras americanas empiezan a hablar también de la creación de generar recursos, de tener bancos. Y van a utilizar los americanos el mismo sistema del derecho inglés para poder llevar a cabo este tipo de operaciones. Si pasamos, por favor, vamos a ver entonces cómo en Estados Unidos, desde 1789, se va a fundar principalmente todo lo que van a ser los primeros bancos, hasta crear más adelante, ya para el año de 1913, la Reserva Federal, que la Reserva Federal viene a ser algo así como el Banco Central Norteamericano. No nos vamos a detener mucho ahí, pero vale la pena nada más citarlo como antecedente. Si pasamos una más, por favor. Aquí vamos en un recorrido muy rápido. Vale la pena señalar que en México, rapidísimo lo comentamos, en México en la época prehispánica no había bancos. Estamos hablando que todo se manejaba a través del trueque. Los bancos llegan directamente con la colonia española. Y los bancos que se van a crear desde ese entonces son bancos para la explotación de minas. Recordemos que todos los conquistadores principal idea era la extracción de oro, de plata, de joyas, de piedras preciosas. Entonces, que necesitaban créditos, directamente créditos, para poder llevar a cabo la extracción de estos metales. Y así, en México vamos a ir viendo cómo se marcaron algunos primeros bancos, que eran el Banco de Minas, de Cobre, de la Moneda, que fueron los primeros que se fueron desarrollando. Pero realmente lo que nos interesa, porque no nos vamos a meter a toda esa historia, solamente decir que en 1864 se establece en la Ciudad de México un banco que se llamó Banco de Londres, México y Sudamérica. Ahí abajito se ve una fotografía del inmueble de este banco que está en la avenida 5 de Mayo, en el centro de la Ciudad de México. Es una obra de arte, ese edificio es una joya arquitectónica y es el primer banco que se construye en México, Banco de Londres, México y Sudamérica, a través de mármol, completamente con mármol de Carrara. Es una joya conocer ese banco. Es el primero que existe en México y posteriormente, unos años adelante, el Banco Nacional de México. Hoy lo vamos a conocer como Banamex, pero son los primeros bancos que van a existir en un entorno donde apenas está llegando a México todo este tipo de servicios a través del porfiriato. ¿Me hacen favor si pasamos rápido el otro? Ya nuestro Código de Comercio de 1889 empezaba a hablar directamente de todo lo que son el tipo de operaciones que se podían llevar a través del crédito. Se van a expedir las primeras leyes de sociedades de crédito y ya para los años de 1907 y 1910 se empieza a hablar de una formación más importante de bancos. Debemos de recordar que aquí vamos a encontrar muchos puntos de vista al respecto.
quien está a favor y en contra de lo que sucedió dentro del porfiriato. Porfirio Díaz es uno de los grandes promotores de que el capital de inversión extranjera de bancos llegue a México para fondear y tener recursos para el desarrollo del propio país. Es Díaz el que permite el ingreso de muchos de estos bancos como razón social extranjera en ese momento. Si le pasamos, por favor. Aquí, igualmente, nada más es comentar muy rápido que días después del movimiento de la revolución, todos recordaremos que Díaz se va cuando tiene el movimiento armado, él sale del país, se va directamente y viene todo el proceso del movimiento revolucionario. En 2 minutos nada más se los digo para saber dónde estamos ubicados. Madero no alcanza a hacer ninguna reforma bancaria, mucho menos Huerta, el usurpador Huerta tampoco, y es el presidente Carranza, Venustiano Carranza, el que a través de promulgar la Constitución, que por cierto hoy es el día de la Constitución, de nuestra Constitución de 1917, lleva a cabo esta formación de crear directamente cuestiones que están relacionadas con el apoyo financiero, entendiendo que todavía para ese momento en la historia de México, todavía no contamos con un banco central. La mayor parte de lo que se manejó en esa época fueron emisión de billetes por los grupos revolucionarios. Tanto Villa, Zapata, Carranza, Obregón, Calles, cada uno emitía sus propios billetes. No había una autoridad que lo hiciera. Por eso les digo que es la Constitución del 17 la que empieza a hablar directamente ya de una regulación en este sentido. Si lo pasamos, por favor, muy rápidamente para poder entender, un poco más adelante es Álvaro Obregón el que va a detener la actuación que están haciendo los bancos y va a incautar muchos de los recursos que tienen ellos. Un poco más adelante, este señor, Plutarco Elías Calles, es un genio de la política mexicana. Este señor, general de la Revolución Mexicana, es realmente el padre de muchos partidos políticos. Él es el creador del Partido Nacional Revolucionario, que viene a ser el abuelo del PRI, ¿sí? Y que va a centrar toda la fuerza del Estado en un solo hombre que es el mismo, Plutarco Elías Calles, y va a crear, él sí, él es la persona que va a crear un banco central. Si pasamos a la siguiente, por favor. Él sí, Díaz, Plutarco Elías Calles, va a crear el organismo que tenemos aquí en la fotografía, el Banco de México. En el año de 1925 va a poder formar directamente la estructura del Banco de México. En aquel tiempo van a ser como una sociedad anónima y su función principal, entre otras muchas, es crear la emisión de billetes y manejar la tasa de intereses que se puede estar manejando. Y también va a crear a la Comisión Nacional Bancaria un año después. Estas dos entidades van a ser factores determinantes para lo que va a pasar en un futuro inmediato. Ya México, entonces, para ese momento, cuenta con un banco central, con una organización que es la Comisión Nacional Bancaria, que va a supervisar y a vigilar a todos los bancos del país. Entonces, por favor, la siguiente. Aquí estamos viendo cómo la Comisión Nacional Bancaria, que se crea en el 26, es la que tiene a su cargo la inspección y vigilancia de todas las instituciones de crédito que existían hasta ese instante, hasta ese momento. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí nos vamos a dar cuenta que también un poco más adelante, el presidente Lázaro Cárdenas también consolida entre las muchas obras y reformas que él hace, aparte de todo lo que ya sabemos de la expropiación petrolera, otro de los grandes logros que él tiene es consolidar a la banca. Y aquí el presidente Cárdenas va a expedir la primera gran ley importante que la vamos a ver en unos minutos de sistema bancario. Ya se empieza a regular en este sentido una nueva forma de vida de un México post-revolucionario. Estamos hablando ya de las primeras formaciones de nuestras instituciones públicas y políticas que va a tener México para su desarrollo. La siguiente, por favor. Acá, en el siguiente aspecto, nos vamos a dar cuenta, antes de entrar a algo, déjenme decirles esta
pequeña plática sobre la intermediación financiera. Los bancos, ¿qué es lo que hacen los bancos? Antes de meternos de lleno a los bancos nunca arriesgan un solo peso de ellos, nunca, nunca, ni un solo peso. Todo lo que manejan es nuestro propio dinero. A esto se le va a llamar intermediación financiera. ¿Qué es lo que hace un banco? Lo mismo que hacían los orfebres en la época de la Edad Media. Recibían el dinero en depósito, lo colocan y pago una tasa baja. Y el mismo dinero que yo estoy recibiendo es el dinero que presto a otro público y lo coloco en una tasa alta. Por lo tanto, estoy hablando de una intermediación financiera, que es el proceso mediante el cual la gente se encarga de conectar a los ahorradores con los inversores y en esta forma se generan rendimientos. Un banco gana simple y sencillamente por abrir la ventanilla el día de hoy. Simplemente por haber abierto la ventanilla, gana dinero. ¿Qué es lo que está haciendo? Intermediación financiera. ¿Está prohibido? No, por supuesto que no, está permitido. Y toda la historia del ser humano se ha manejado directamente este tipo de intermediación. Lo que ha sucedido es que las leyes lo han regulado, lo han reglamentado, le han dado un control y un orden para poder manejar este tipo de condiciones. Entonces, sabiendo ahora lo que es la intermediación financiera, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, vamos a darnos cuenta, este es un cuadro, no para que nos lo aprendamos ni mucho menos, pero es un cuadro muy importante de poder entender todo lo que ha pasado en el México de hoy. ¿Por qué platiqué ahorita primeramente del movimiento revolucionario y posrevolucionario? Porque todo el movimiento de nuestros bancos inicia en el año de 1924-25, cuando aparece el Banco de México, 25-26, con un proceso que se va a llamar banca especializada. Y cada uno de los rubros que vamos viendo es un rubro que tendríamos que tardarnos pues un semestre realmente para poderlo explicar todo, porque vamos a ir viendo la evolución que han tenido los bancos hasta llegar a lo de hoy, 2018, ¿sí? Porque a partir del 19-20, pues no les puedo garantizar muchas cosas porque ha habido reformas muy cambiantes y radicales, pero hasta el 2018 tenemos la aparición de los multibancos regionales, que los vamos a ver en este momento. Si ustedes me lo permiten, voy a ir platicando muy concretamente de cada una de las épocas para poder entender los cambios que se han dado, cuándo estos bancos han sido de los particulares, cuándo del Estado, cuándo de los extranjeros y qué situación tenemos hoy. Porque un país, al igual que la familia de cada uno de ustedes, se maneja dentro de un presupuesto, dentro de un programa que se tiene de financiamiento de nuestra casa. Y en nuestra casa llega a faltar una cantidad de ingreso, estaremos cayendo o entrando en un déficit y tendríamos que pedir prestado para poder sacar adelante nuestros gastos más esenciales. Es muy lamentable decirlo, pero cierto. La vida del ser humano empieza en dinero y termina en dinero. Es más, todavía cuando el bebé está en el vientre de mamá, en su vientre, todavía no nace y ya está generando gastos, ¿sí? Mamá tiene que ir al ginecólogo, tiene que tomarle ultrasonido, tiene que tomar vitaminas mamá, todo esto y todavía no nace el bebé. Entonces, desde que nacemos hasta que fallecemos y todavía posterior de fallecidos con toda la sucesión, siguen los gastos. Entonces, por eso es muy importante entenderlo, porque yo sé que casi, pues, bueno, pues todos los que nos están escuchando en una otra forma, nos interesa saber, aprender cómo se lleva a cabo el manejo de dinero. Hace un par de días, ayer o antier, uno de mis alumnos me preguntaba, oiga, profesor, es que tengo un determinado monto de dinero y quiero invertirlo. ¿En qué me recomienda? No, no se trata de eso. O sea, yo no soy asesor para decirte qué tipo de inversión es. Es una decisión que cada persona tiene que tomar cuando vas conociendo el tipo de operaciones que se hacen dentro de un banco. Entonces, la primera parte se llama banca especializada. Rapidísimo, en 2 minutos para entenderlo.
Esta banca especializada surge después de que estamos hablando que Plutarco Elías Calles creó el Banco de México y creó la Comisión Nacional Bancaria. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? La ley de ese momento, la ley que tenemos en ese instante, no permitía más que una sola operación bancaria. Si pasamos la siguiente lámina, y me está haciendo el favor de pasar las láminas, bueno, a lo mejor saben que sí, si regresamos un poquito, si me regresan a la misma lámina, por favor, voy a tratar de explicarlo aquí. En la banca especializada, la ley me permitía llevar a cabo 6 operaciones bancarias de depósito, financieras, capitalización, hipotecaria, ahorro y fiduciaria. Todos los bancos de ese momento, de ese México que estamos hablando, solo podían realizar ese tipo de operaciones. Nada más, exclusivamente. Cualquiera de estas 4, siempre con 2 departamentos, ahorro y fiduciaria, siempre. Así vivió nuestro país aproximadamente cerca de 30 años, pero con algo que es muy importante entender también. Aunque los jóvenes que me están escuchando no lo van a creer, pero hubo una época de México que éramos un país con estabilidad económica, sin crisis. No existía la palabra inflación, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Había una época que se llamó periodo estabilizador de desarrollo, ¿sí? Donde el valor del peso mexicano tenía una paridad muy similar al dólar norteamericano y después nuestro peso plata estuvo a un valor de 12.50 por cerca de 24 o 25 años frente al dólar. Los problemas empiezan un poquito más adelante. E igualmente, en esta época, vale la pena señalar que años después, en México va a aparecer realmente lo que se va a conocer como la clase media mexicana. ¿Por qué? Porque en aquellas épocas, las áreas que estamos hablando, 50, 60 principalmente, ser abogado, contador, médico, ingeniero, tener una carrera profesional, era ya una garantía, ¿eh? Ya el hecho de haber tenido un título universitario, ya tenías asegurado tu futuro, porque no había inflación, porque no había un proceso en que estuviéramos en esta situación como vivimos hoy. Entonces, un automóvil en aquella época, un Volkswagen, por ejemplo, costaba 23,000 pesos. Y así costaba ese año, en enero, en octubre, en diciembre. El siguiente año volvió a costar lo mismo. Y un departamento podía haber costado, no sé, 1,000,000 de pesos, pero seguía costando 1,000,000 de pesos. La gente, las personas podían ahorrar para comprarse bienes y servicios. ¿Dónde lo invertíamos? En el banco. En el banco, el tipo de inversiones que teníamos en banca especializada eran inversiones a largo plazo. O sea, teníamos inversiones que la más corta, por supuesto, yo podía marcar que fuera meses, pero la más corta interesante era a 1 año y la más larga era a 3 años. Imagínense que hoy una persona trate de invertir 100,000 pesos a 3 años. En lugar de ganar, va a perder dinero por la devaluación y la pérdida que tenemos en la inflación que estamos manejando. En aquel momento no, invertías tu dinero a 3 años o a 1 año y lo volvías a tocar hasta entonces. Esta banca especializada tuvo esa condición. En ese sentido, vamos a hablar directamente de un sistema bancario que se va a manejar con ese tipo de condiciones, ¿sí? Y aquí lo que vamos a ir entendiendo es directamente cómo esta banca especializada un poco después se va a transformar en grupos bancarios. ¿Qué significó esto? Que los bancos especializados empezaron a hacer operaciones bancarias de otro banco sin la autorización de la Secretaría de Hacienda ni de Comisión Nacional Bancaria. En pocas palabras, se brincaron la cerca y empezaron a hacer operaciones comprando capital accionario de otro banco. Cuando Hacienda se dio cuenta de esto y trató de poner orden, era ya muy tarde. Ya los capitales de cada sociedad estaban excesivamente cruzados y se buscaron soluciones al respecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Y pasamos la siguiente lámina, por favor. Aquí voy a tratar de explicarles lo siguiente. Hoy, al día de hoy, los bancos
Fueron bancos especializados, grupos bancarios, y hoy estamos hablando de que México tiene dos formas de presentar su banca ante el mundo: en el sistema de banca múltiple y en el sistema de banca de desarrollo. ¿Qué significa esto? Hoy la banca múltiple representa que podemos hacer todo aquello que no se pudo hacer en la época de la banca especializada. La ley, que era la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, se reformó y se contempló una fracción más dentro del artículo 2 y se habló de una fracción séptima para hablar de una banca múltiple. En pocas palabras, ¿qué es una banca múltiple? Una banca que hace una multiplicidad de servicios en una sola sucursal. Lo vamos a ver un poquitito más adelante, un poquito más adelante. Son muchas operaciones en una sola banca, ¿sí? Y la banca de desarrollo es una banca que el dueño es el Estado mexicano, ¿sí? Todo lo que implica la banca de desarrollo. Ese es otro gran rubro que tendríamos que estudiar aparte. ¿Para qué nace la banca de desarrollo? Pues después del México postrevolucionario, el presidente Cárdenas lo primero que hizo fue crear bancos para apoyar a los ejidos, a los campesinos, a las clases sociales más desposeídas, y se crearon bancos como Banrural, como Banco del Ejército en su momento, como Banobras, Banco de Crédito Ejidal, todos ellos, y bancos hoy de desarrollo son Banobras, Banco de Comercio Exterior, Bansefi, todos ellos son bancos del Estado, donde, ojo, el capital social, el capital de esa empresa, el 100% le corresponde al Estado. El dueño de ese banco es el Estado mexicano. En la banca múltiple no. En la banca múltiple el dueño son accionistas que conformaron una SA y que son ellos los que han arriesgado su capital creando un banco. Entonces, hasta ahí vamos en ese sentido. Si continuamos con la otra, por favor, no olvidemos nada más, aquí están, déjenme comentarles algo muy importante aquí, a ver si no puedo confundirlos un poco con esto. La banca múltiple, hoy, si el día de hoy yo les pregunto, ¿cuántas operaciones hace un banco al día? Probablemente ustedes me comenten 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 en una sola sucursal. Sí, sí es cierto, hace muchísimas operaciones. Y si yo sumo todas las operaciones de Bancomer, del estado de Puebla, con todo lo que hace en toda la República Mexicana, es muy probable que al final del día estemos hablando de miles y miles de operaciones en una sola sucursal bancaria o en unas solas. Pero aquí es donde tenemos que entender la problemática de los bancos, no problemática, el punto medular de los bancos. Los bancos hoy en México solamente realizan 3 operaciones bancarias, nada más 3, que son operaciones pasivas, activas y de servicio. Y explicaremos rápidamente quién las practica. La banca múltiple. La multiplicidad de servicios que hoy hace la banca la hace mediante estos 3 tipos de operaciones. Y es muy fácil entenderlo. Esta lámina nos habla que el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito habla de todas las operaciones que puede hacer un banco. Y de las pasivas, vamos a decir lo siguiente: las operaciones pasivas son todas aquellas cantidades de dinero que el banco recibe en depósito. Todos los depósitos que reciba un banco son operaciones pasivas. Cheques, plazo fijo, ahorro, tarjeta de débito, todo lo que el banco recibe es una operación pasiva. Y por lo tanto, yo te voy a pagar a ti, depositario, una tasa de interés baja, porque yo te estoy recibiendo tu dinero, aunque yo me convierto en tu deudor, porque yo, banco, te tengo que regresar tu dinero. Esas son las pasivas. Las activas son todo lo que el banco coloca, lo que ustedes quieran, para comprar casa, coche, bienes de consumo duradero, para una fábrica, para una industria, para préstamo directo, lo que ustedes quieran es una operación activa. Entonces el banco se convierte en mi acreedor, me presta dinero y a su vez me cobra una tasa alta. Por lo tanto, volvemos a aparecer dentro de la intermediación financiera. ¿Sí? El banco recibe,
y coloca. Ese es el gran secreto de los bancos. Y por último, las operaciones de servicio. Hasta antes de lo que vamos a ver en unos minutos más adelante de la banca extranjera, todos los bancos mexicanos prestaban un servicio gratuito. Hoy, todo lo que implicaba operaciones en caja, cajas de seguridad, remesas, giros bancarios, cobro de cheques, todo era gratuito, porque era un servicio que le prestaba el Banco Mexicano a su clientela. Hoy no. Hoy los bancos, la mayor parte, el 85%, están en manos extranjeras y cobran todos los servicios. Tan es así que si tú vas el día de hoy o en estos días al cajero automático, todos, yo creo que todos hemos hecho una operación en cajero. Si tú metes tu tarjeta y resulta que el cajero no es del sistema de tu banco, si yo con una de Bancomer quiero hacer una operación en HSBC, me van a cobrar aproximadamente como 37, 38 pesos por el servicio que estoy haciendo. Multiplica eso al día por todas las operaciones que hace un banco para que nos demos cuenta de los miles y miles y miles de pesos que entran limpios, completamente limpiecitos por el servicio que estoy prestando. Entonces es un negociazazazo por donde querramos directamente el banco. Por ello, para no confundirnos, nada más decir, hoy la banca múltiple de México se presta por estas tres actividades: pasivas, activas y de servicio, mediante los sistemas de banca múltiple, que son los que tenemos en México. ¿Sí? Esta banca múltiple cabe comentar que nace aproximadamente en el 75-76, después de que la banca especializada ya no era operante, ya quedó atrás por las condiciones de los mercados, y empieza a existir un nuevo producto que se llama banca múltiple. Y nos vamos a la siguiente, por favor. Aquí en esto están las tres leyes que hemos comentado. Estas tres leyes, la de 1941, la que estamos platicando, que viene desde la época de don Lázaro Cárdenas, Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Esta duró vigente muchos años, hasta el año de 1982, donde con José López Portillo viene una nacionalización de la banca y va a aparecer la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. Un poquito más adelante la veremos. Y en el 91, con Carlos Salinas de Gortari, se da a conocer la Ley de Instituciones de Crédito y todas las reformas que ésta ha generado. Aquí vale la pena también señalar que con esta ley nace otra que no la coloqué aquí, que es la Ley para regular las agrupaciones financieras. También en unos momentos la vamos a comentar. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí también vamos a ver algo muy importante. El gobierno, el Estado mexicano tiene una estructura muy importante para todo lo que es la supervisión de las entidades financieras, bancarias y todo lo que van a ser organizaciones de este contexto. Por ello, la máxima autoridad después del Ejecutivo Federal es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como organismo centralizado de la administración pública. Y de ella, Hacienda, van a depender como organismos descentralizados la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. Y como organismos descentralizados vamos a tener a la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, y el IPAF, Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Y por supuesto, el indiscutible Banco de México. Banco de México, nuestro banco central, que tiene autonomía de gestión propia, por lo menos hasta el día de hoy. Por lo menos hasta el día de hoy, ya lo comentaremos un poquito más adelante, pero tiene autonomía de gestión. ¿Sí? Es organismo constitucionalmente autónomo. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ir viendo también, esto es muy importante y espero, es demasiada información, espero no saturarlos. Déjenme comentarles algo. Mucho de lo que tendríamos que comprender para poder entender el sistema bancario, solamente el sistema bancario, es que la ley lo integra en estas entidades: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, Banca Múltiple, Banco de Desarrollo, organismos autorreguladores bancarios y los fideicomisos públicos. El artículo 3 de la ley nos habla de este concepto.
Sin embargo, en los 2 últimos años, en la administración actual de gobierno, ha habido cambios muy radicales. Habrán escuchado ustedes a finales del año pasado la desaparición, por ejemplo, de muchos fideicomisos públicos, ¿sí? Muchos de estos fideicomisos le golpearon fuertemente a investigadores de CONACYT, a muchos estudiantes y a mucha gente que se dedica a la investigación. Entonces, no nos metamos ahorita en el tema, nada más decir estos fideicomisos públicos al día de hoy todavía siguen apareciendo en el artículo 3 de la ley, ¿sí? Y tanto las entidades como Banco de México y las demás entidades forman parte, ojo, solamente del sistema bancario. ¿Por qué les comento esto? Porque si me hacen el favor de pasar la siguiente lámina, cuando hablamos de todo lo que implica el contexto financiero de México es mucho, muy grande, enorme, enorme, enorme. Aquí en este cuadrito traté nada más de ponerlas para poderlo comprender. El punto número 1 es sistema bancario. Entonces, ¿qué comprende el bancario? Hacienda, Banco de México, banca múltiple, banca de desarrollo, fideicomisos públicos y organismos descentralizados. Nada más. Pero cada entidad que estoy poniendo es un rubro por separado que va a facilitar una parte del sistema financiero. Eh, para no confundir, nada más les diría esto. Cada entidad que estamos señalando aquí es como abrir adelante otra llave y empezar a poner todas las actividades que realiza. Ejemplo, y me pasa muy seguido con mis compañeros estudiantes, si yo en este momento hablo de una arrendadora financiera, ¿dónde la ubico? No es banco, no es banco, ni es banca múltiple, ni es banca de desarrollo. ¿Dónde la ubico? Si hablo de una empresa de factoraje financiero, ¿dónde la ubico? Almacén general de depósito, ¿dónde? Unión de crédito, ¿dónde? Y entonces empezamos a hablar de muchas entidades financieras que no son parte del sistema bancario, pero que sí son parte del sistema financiero. Y ahí es muy interesante porque el valor del dinero va a depender de la entidad que yo lo saque, ¿sí? Es muy importante esto. Voy a poner un ejemplo. Un departamento puede costarnos, invento ahorita, 3 millones de pesos. Y yo cuento con 500,000 pesos. A la inmobiliaria le digo, inmobiliaria, aquí está mi apartado, mi enganche, 500,000, y los 2,5 millones me los va a financiar Banamex, ¿sí? Si yo, persona física, voy directamente con Banamex, claro que me van a prestar el dinero si soy sujeto de crédito, pero me van a cobrar una tasa muy elevada por los 2,5 millones. Pero si en el mismo contexto yo soy trabajador al servicio del Estado, puedo comprar el mismo departamento por Fobiste con una tasa más baja, o con el Seguro Social, o con el Infonavit, o con cualquier otro tipo de entidades que me permiten comprar el mismo bien inmueble al mismo precio, pero con un dinero más barato. No sé si esto es entendible. ¿Por qué? Porque las tasas de interés que voy a pagar a lo largo son más bajas, muchísimo más bajas. Entonces, el valor del dinero tiene mucho que ver en cada una de las entidades que vemos. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de organizaciones auxiliares del crédito, estamos hablando como 10 entidades que dependen de ello. Y es muy interesante cuando podemos ver la naturaleza de cada una de ellas. Otro sistema es el de seguros y fianzas. Yo les digo que son dos monstruos dentro del sistema financiero porque son entidades muy poderosas económicamente y muchos contratos que nosotros hacemos en la práctica van amarrados o con un seguro o con una fianza. Entonces es bien interesante conocer el sistema. Sistema bursátil mexicano del mercado de valores. Es un mundo extraordinariamente fino, muy delicado. Ahí estamos hablando de todo lo que implica el mercado de valores, el valor de las acciones, del papel comercial. Allá arriba en los bancos manejo dinero, acá arriba en el sistema bursátil manejo papel comercial que tiene el mismo valor. Entonces habrá que empezarlo a entender. Y el sistema del ahorro para el retiro también son entidades como la CONSAR y como entidades que van a manejar las AFORES
para el retiro de las personas que lleguen al momento de esta situación. Y por último, México siempre va a estar ligado a las entidades financieras internacionales. Si hiciéramos también aquí una llavecita, tendríamos que poner al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la OMC, Organización Mundial del Comercio, a los bancos internacionales y entender que México es parte de un contexto global. La ley del Banco de México, en su artículo 3, habla que una de las obligaciones del Banco Central es acudir 2 veces al año a las asambleas obligatorias que cita el Fondo Monetario Internacional. Entonces es un mundo muy interesante, muy fascinante en todo lo que se maneja. Si me hacen el favor de pasar la otra, quería poner estos dos cuadros para no confundir y me voy a ir un poquito más rápido, solamente señalar parte de las autoridades que hemos dicho. Hacienda es una entidad que se crea desde 1821 y me voy a atrever a decirles algo que les comento a los estudiantes. Cuando les digo que por qué se llama Secretaría de Hacienda, no les voy a hacer la pregunta a ustedes, pero la contesto, porque en la época antes del inicio de la revolución, la forma de producción y de generación de riqueza en el país era a través de todo lo que se lograba producir dentro de la hacienda. México se manejaba a través de la producción de sus haciendas. El frijol, el trigo, el sorgo, el arroz, todo se manejaba directamente por la hacienda. Cuando se crean este tipo de entidades, en el momento histórico que está viviendo el país, a la secretaría que va a manejar los recursos económicos le ponen Hacienda. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Hacienda es el dinero que estamos manejando, la riqueza. Y Hacienda es la entidad que va a llevar a cabo, para no entretenernos mucho, toda la actividad financiera del Estado mexicano. Es la autoridad número 1 y de ella van a derivarse muchas entidades como otro desconcentrado que es la SAT, Sistema de Administración Tributario, que es el que nos cobra los impuestos a todos. Así es que ese no nos gusta mucho, pero ahí está, Sistema de Administración Tributaria. Y pasamos a la siguiente, por favor. El Banco de México, como lo comentamos, es un banco actualmente, es una persona de derecho público actual, persona de derecho público con carácter autónomo, directamente autónomo. Y su fundamento también está en el artículo 28 constitucional, dentro de los párrafos 6, 7 y 73 constitucional. Ahí es donde tenemos toda la fundamentación para la creación del Banco de México. Y pasamos en la siguiente, por favor, nada más para ir diciendo esto. Las finalidades: promover la emisión de moneda, el poder adquisitivo de la moneda y mantener la estabilidad económica del país, para no meternos ahorita en más puntos. La siguiente, por favor. Esas son sus finalidades y sus funciones: regular la emisión de moneda, como les comentaba, participar con el Fondo Monetario Internacional, funge como asesor del gobierno federal y opera con las instituciones de crédito como banco de reserva. También es parte de servicios de tesorería para con el gobierno federal. Entonces, todo lo que hace el Banco de México es muy interesante. Si pasamos en la próxima, por favor. Aquí entramos en otra etapa. De nuestro cuadro que habíamos puesto, todo el cuadro que habíamos puesto de evolutivo, estaríamos hablando de banca especializada, grupos bancarios, banca múltiple, y llegamos al año de 1982, cuando va a aparecer nuestra siguiente ley, Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. Muchos de los compañeros que nos están escuchando son muy jovencitos, probablemente han escuchado esto como historia del país, pero fue una de las etapas. Bueno, México ha pasado por muchas etapas complicadas, pero esta fue una más de ellas. En el 82, el presidente José López Portillo tiene a bien nacionalizar la banca privada. Esa banca que hablamos, que viene de 1921, 41, y que se consolidó como banca especializada, luego como grupos bancarios, después como banca múltiple, llega un momento en que en el año de 82 el presidente López Portillo la nacionaliza. ¿Qué sucedió? México tenía, para variar, una gran crisis económica financiera y una fuga de capitales terrible. La cantidad de dólares que salían, se les llamaba a las personas de aquel tiempo sacadólares, porque todo el mundo sacaba sus dólares del país. ¿Qué determina el presidente López Portillo? Emite 2 decretos
que rompen por completo la estructura bancaria de México, de ahí hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué sucede? López Portillo nacionaliza la banca y emite dos decretos, el decreto de nacionalización de la banca y el decreto de control generalizado de cambios. ¿Qué significa esto? En la primera, todos los bancos de México eran bancos privados, gente que venía directamente con todos sus bancos, se los quitas, literalmente les quita a los bancos a través de una nacionalización o expropiación y pasan a formar parte al día siguiente de, de los activos del Estado mexicano. Todos los bancos se van a transformar. Fue una locura aquello, transformarlos de sociedades anónimas, de su naturaleza jurídica, que es una sociedad anónima, por otra sociedad que se llama Sociedad Nacional de Crédito. Y si tú me preguntas en qué parte de la ley está, yo te voy a decir que no existe. No existe esa figura dentro de la ley. Es una figura que nace por decreto del Ejecutivo Federal. Se crean sociedades nacionales de crédito y todos los bancos dejan de ser particulares para pasar a ser entidades públicas. Y lo más triste de lo que pasó es que a todos los banqueros en ese momento les dijo López Portillo que además no había dinero con que pagarles la indemnización. Pero les dio papelitos, les dio unos papeles que se llaman bonos de indemnización bancaria para que los fueran cobrando a lo largo de 10 años. Ahí pasas cada quincena a cobrar tu parte que te corresponde. O sea, fue un golpe terrible. Hablando, por ejemplo, de algunos de los banqueros de esa época, es un personaje de Puebla, don Manuel Espinosa Iglesias. Aquí en Puebla hay una avenida que tiene su nombre, Espinosa Iglesias. Es uno de los banqueros más reconocidos porque fue el que fundó todo el sistema del Banco de Comercio en Puebla. Él funda el Banco de Comercio en Puebla y lo extiende a todo el sureste mexicano, a Tabasco, Campeche, Oaxaca, Guerrero, y es el sistema de Banco de Comercio. Al don Manuel le quitaron el banco y le dijeron, ahí te vamos pagando en abonos, ¿sí? Y fue un golpe brutal para el sistema de México. Y todo lo que fue la nacionalización, perdón, el decreto de control generalizado de cambios, ¿qué significó? Otra barbaridad del gobierno en turno. Era toda aquella persona que tuviera dólares verdes en el depósito en el banco, se los quita el Estado. A partir de mañana, todos los dólares verdes vienen al Banco de México y a ti, usuario, te entrego únicamente moneda nacional. Entonces, aunque parezca de risa, en el decreto se señalaba que si se tenían dólares verdes, estábamos haciendo un acto delictivo por estar manejando divisas que no correspondían a nosotros. Así, en ese extremo estaba completamente todo ello. Y este proceso de la nacionalización de la banca rompe por completo con la estructura de todo lo que van a ser los bancos en México. Para entrar a otro periodo, con Miguel de la Madrid se entra directamente ya a un periodo de tratar de llegar a una estabilización de la situación difícil que tenía el país. Y pasa la siguiente, por favor, si me hacen favor. Este proceso fue muy delicado, insisto, ya no me voy a detener aquí, de todos los bancos que fueron realmente expropiados, todo lo que fue expropiado. Pasamos al siguiente, por favor. Años después, un poquito más adelante, el sexenio de Miguel de la Madrid es un sexenio de muchísimo proceso inflacionario. Vivimos una hiperinflación en ese momento, al grado de que podías ir al supermercado, invento, un kilo de huevo me podía haber costado 10 pesos y a la semana siguiente 15 y a la siguiente 20, 25 y así sucesivamente, porque se desbordó por completo. Entramos en una hiperinflación y se tuvo que controlar a través de lo que se llamó acuerdos y pactos de estabilidad económica entre el presidente Miguel de la Madrid, todos los sindicatos de los trabajadores y en el entonces Partido Revolucionario Institucional para poder controlar la inflación. Así nos llevamos todo el proceso de Miguel de la Madrid con instituciones de banca múltiple. Ahí íbamos en ese orden de ideas.
Después, si me hacen favor de pasar la siguiente, en la siguiente, aquí vamos a encontrar cómo viene, posteriormente al término de Miguel de la Madrid, viene un periodo con Carlos Salinas de Gortari. No me quiero meter en política, pero Salinas de Gortari era un hombre impresionantemente inteligente, con una habilidad impresionante en la política, y se le ocurrieron muchas y muchas cosas para llevar a cabo todos los planes que también él tenía. Dentro de la última ley que se publicó, es la Ley de Instituciones de Crédito, Salinas de Gortari va a hacer otras dos actividades muy importantes. Una, reprivatizar la banca nacionalizada. La misma banca que en determinado momento teníamos, va a quedar, ahora la vamos a manejar como una banca privatizada. Y vamos a crear grupos financieros. Muy rápidamente voy a tratar de explicar esto. ¿Qué sucedió? Todos los bancos que el Estado expropió y que tuvo en sus manos, hoy se los voy a volver a regresar a los particulares, pero ya no a los mismos particulares, ya no a los banqueros de antes, sino a otro grupo selecto de personas. Ahí entonces lo que se va a hacer es regresar mediante un proceso que se llamó de desincorporación bancaria, se regresa la banca a los particulares y se vende esa banca. Solo por darles un solo ejemplo. Fíjense ustedes lo que pasó. Banamex se vendió en aquel tiempo en 9.0 billones, con B de bueno, billones de pesos. Y Bancomer se vendió en 8.5 billones de pesos. ¿Sí? Y fueron dineros que recibió directamente el gobierno federal. Y a los banqueros, yo les quité todos sus bancos y les di unos papelitos para que pasaran cada mes a cobrar lo que se hubiera acumulado. Y en el otro extremo, cobro billones de pesos por vender los mismos bancos de los mismos señores. Entonces, cosas inentendibles y que solamente podemos ver en este tipo de acontecimientos. Y aquí se dan dos cosas muy importantes. Salinas de Gortari, uno de sus principales intereses era poder firmar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con los Estados Unidos y Canadá. Y lo primero que le dijeron estos dos países es, ¿cómo vamos a firmar un tratado contigo si no llegas ni a bancos? No tienes bancos, ¿cómo lo vamos a hacer? Son bancos del Estado. Por eso es que Salinas vuelve a privatizar la banca, pero llega a un punto máximo de desarrollo. Va a crear los grupos financieros. ¿Qué son los grupos financieros? Quien me esté escuchando ahorita y pudiera sacar ahí donde está en su lugar su tarjeta de crédito o de débito y le da vuelta, no para que me dé ningún número, no para que me dé ningún número. Vean ustedes en la parte inferior cómo dice grupo financiero. Te va a decir a lo mejor BBVA, Bancomer, banca múltiple, institución de banca múltiple, grupo financiero SADCB. O sea, tiene tres nombres en un solo nombre. ¿Qué es lo que va a crear Salinas de Gortari? Un megamonstruo financiero, o sea, un supermonstruo que se va a manejar a través de un banco múltiple y a ese banco múltiple le va a formar como, perdónenme el ejemplo, pero es la única que puedo explicar, como un pulpo. Tenemos un pulpo, la cabeza del pulpo es la banca múltiple y cada tentáculo que sale del pulpo es una organización financiera que va a formar parte del grupo jurídicamente, pero no es el banco, sino que va a ser parte de un grupo financiero. Esto es una figura muy similar al derecho anglosajón, a todo lo que implica sociedades norteamericanas directamente, donde este tipo de acontecimientos vamos a manejarlo con esas condiciones, ¿sí? Estamos hablando directamente de este tipo de operaciones donde mediante estas holding, te van a llamar sociedades holding norteamericanas,
dependen de un núcleo, salen muchos brazos con otro tipo de sociedades. Esto es muy interesante de entenderlo, para poderlo captar. Entonces, a través de ello creas un banco y vas a crear muchas entidades alrededor de banco, como arrendadoras, almacenes, casas de cambio, instituciones de seguros, de fianzas, casas de bolsa, todo dentro del mismo grupo. Por eso, si alcanzaron a ver su tarjeta de crédito o de débito, dice BBVA, institución de banca múltiple, grupo financiero, lo cual implica que los bancos de hoy forman parte de un grupo financiero, es poderosísimo, súper poderoso directamente en todo ello, ¿sí? Y nos dan otra lámina, por favor, para no entretenernos mucho en todo esto. Aquí están nada más los grupos financieros que se van a manejar siempre por una sociedad controladora. El núcleo siempre lo va a ser una sociedad controladora, ¿sí? Y lo podemos manejar en ese sentido. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y vemos cómo la sociedad controladora tiene toda la responsabilidad sobre el manejo de ello. Adelante, por favor. Ajá. Otra más, si son tan amables. Y vamos a llegar a nuestra última etapa. La última etapa es la banca extranjera. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando los bancos Salinas de Gortari los vende en los billones de pesos, los nuevos compradores, que son mexicanos, no tienen dinero, no tienes los billones de pesos. ¿Qué hacen los banqueros, los que van a ser nuevos banqueros? Voltean hacia el exterior y le dicen a Scotiabank, a Santander, a Citibank, a Citigroup, préstame dinero, porque vamos a hacer el negocio de la vida. Vamos a comprar nuevamente los bancos mexicanos y yo te voy a ir pagando a ti poco a poco. Los bancos extranjeros, por supuesto, encantados de la vida, le prestaron dinero a los banqueros mexicanos. Y empieza otra etapa. Tenemos nuevos banqueros mexicanos que están con una ley que regula que tenemos la mayor capacidad de capital social para nacionales, para mexicanos, pero empieza el proceso y los resultados de pago no les dan a los nuevos banqueros que son deudores de la banca extranjera. Y así empiezan a sufrir y a sufrir y a sufrir y a pegarle al público usuario mexicano para que fueran los mexicanos los que estuviéramos pagando cada vez más y más y más. Por eso todas las operaciones de servicio hoy se cobran, porque nos están cobrando absolutamente por todo. Y llegó un momento en que ya no había capacidad de pago. Y entonces los bancos extranjeros dijeron, tranquilos, calmados, relajados, no se preocupen, aquí nos arreglamos ahorita. ¿Me vas a dar parte de tu capital social? Vamos a hacer operaciones de cambio de capital social y un cachito y otro pedacito y un poquito más hasta que tienen hoy, el día de hoy, la banca extranjera tiene el 82.5% de toda la banca del país, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los bancos mexicanos hoy son bancos de capital extranjero. Son este tipo de bancos que fueron bancos que no pudieron pagar y México entró en un proceso de extranjerización. Por supuesto, se reformó la ley de inversiones extranjeras, cambió completamente la ley de inversiones extranjeras, porque antes era un pecado hablar que una empresa extranjera tuviera mayor capital social que el mexicano. Hoy no, con las reformas ya no. Entonces los bancos mexicanos adquirieron el capital de los bancos mexicanos y se adueñaron de los grandes espacios en el sistema bancario. Hoy la mayoría de esta banca los tiene. Si pasamos en la siguiente lámina, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, en esta lámina, Citibank, Banamex. Banamex pertenece a Citigroup de Estados Unidos. Bancomer directamente a Santander, que es español. HSBC directamente a los ingleses. Inverlat, Scotiabank, que es inglés. Y así empezamos a ver cada uno canadienses, ingleses, holandeses, todo tipo de bancos tenemos directamente en México, con todo este tipo de capital. Por supuesto, autorizado por Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y todos los órganos que son competentes para este fin. ¿Sí? Si pasamos a la siguiente, por favor.
En la siguiente vamos a ver cómo hay dos grandes periodos muy importantes en lo que respecta a la adquisición de los bancos. Ya de 2001 a 2010 se da precisamente la adquisición de capitales de la banca extranjera. Ya nuestra banca mexicana viene en declive. Para el 2003, es lo que les digo, más del 80% estaba en manos extranjeras. Y en el periodo de 2010 a 2018, todavía Enrique Peña Nieto, al 17-18, todavía alcanza a hacer una reforma financiera donde vuelve a apuntalar a la banca extranjera. Hay un crecimiento con la reforma financiera para seguir apoyando a todos estos bancos. La pregunta sería, ¿es bueno? ¿Es malo? Aquí vamos a encontrar los dos puntos de vista, ¿sí? Con una banca que nosotros tuvimos en un principio, y que lamentablemente López Portillo la destruyó por completo. Entonces, este periodo que estamos hablando ahorita, el último periodo de Enrique Peña Nieto, lo ha cambiado. Hoy, al 2021, yo lo que estoy observando también en este momento, no se está golpeando mucho a los bancos. No sé si hay mucho respeto en este momento con la banca extranjera, pero no es de dudar algunas acciones que se van a hacer, porque el gobierno federal está concentrando la mayor parte de los recursos financieros en sus manos a través de la tesorería de la federación, que a su vez canaliza todos esos recursos directamente en los bancos múltiples o en los bancos de usuarios de banca múltiple. Entonces, hay que tener cuidado y observar lo que pasa en estos periodos con todo lo que va a implicar los cambios en materia financiera. Y si nos vamos a la siguiente lámina, vemos nada más cómo en este 2010 en adelante pasó todo lo que ya les he platicado de grandes bancos y los enormes como Bancomer, Santander, Scotiabank, Banamex, todos ellos son bancos que hoy forman parte de un grupo financiero, donde la parte principal y primordial es la sociedad controladora. Uno más, por favor, si nos hacen favor. Y por último, lo que estábamos hablando de la famosísima banca multinacional. Hoy la mayor parte de nuestros bancos pertenecen a grupos muy poderosos. Por ejemplo, un HSBC, tú puedes ir a Hong Kong, a Shanghái, a Australia y vas a encontrar un HSBC y va a operar igual que como opera en México, ¿sí? Puedes ir a Argentina, Canadá y vas a encontrar HSBC. Por lo tanto, son bancos multinacionales y multiregionales que operan en todas partes del mundo. Son muy fuertes y muy poderosos económicamente. La siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí nada más como conclusión, comentarles dos cosas muy importantes. Ojalá, sé que es demasiada la información que estamos manejando aquí, espero que no haya confundido a nuestros escuchas en el momento de toda la información que estamos viviendo. Y quería yo también concluir con un punto más. Habrán escuchado ustedes en estos días que algunas de las disposiciones del presidente actual es, pues casi desmantelar muchas entidades que son organismos autónomos. Ajá, y tratar de quitar poder dentro de ellas. Una de ellas es precisamente tratar, ya van 2 o 3 veces que va una pedrada directamente hacia el Banco de México, tratar de quitar la autonomía del Banco de México. Si esto llega a suceder, sería verdaderamente un golpe garrafal para el país. Es el banco que nos da, es la columna vertebral financiera que tiene autonomía de gestión propia y que no recibe órdenes de nadie, por lo menos hasta ahorita, a este momento. Cuando se utiliza el pretexto de las remesas para poder cambiar la autonomía del Banco de México, es vergonzoso que se diga eso. ¿Por qué? Porque en este periodo que acabamos de terminar de 2020, México recibió aproximadamente 40,000 millones de dólares de remesas. O sea, 23 millones de paisanos que están en los Estados Unidos mandan dinero a México. Y algo muy importante, no lo mandan al Banco de México, no, lo mandan a sus familias que están en los pueblitos de Oaxaca, de Michoacán, de Jalisco, de Guerrero. Le mando dinero a mi familia. ¿Qué hace el Banco de México? ¿Qué hace el gobierno? Concentra todo el dólar verde, el billete verde, lo lleva a Banco de México en una caja fuerte del Banco de México, que a cada familia
le manda moneda nacional al tipo de cambio del día. O sea que si hoy está 19.20, a eso se los doy. Si mañana está 21, pues se lo doy a 21. Entonces, la familia del paisano no está recibiendo lo que es en verdad un dólar verde. Ese dólar se queda en el Banco de México. Y es verdaderamente vergonzoso escuchar a los gobiernos de cualquiera, de cualquier partido, priista, panista, perredista, morenista, que ustedes quieran, decir que estamos generando recursos de las remesas. No, señores, no estamos generando recursos. Es una vergüenza escuchar eso. Toda esa gente que se fue a los Estados Unidos es gente que no le dimos preparación, educación, cultura, ni oportunidad de trabajar en México. ¿Qué hicieron estas personas? Literalmente jugarse la vida para cruzar el río Bravo y trabajar allá y mandarle dinero a sus familias. Entonces, no lo están haciendo para sacarnos adelante en la economía. Hoy, las remesas es el ingreso número 2 del país. El primero sigue siendo Petróleos Mexicanos, Pemex, y el segundo es remesas, que no estamos haciendo absolutamente nada más que estirar la mano y llevarnos el dinero al Banco de México para utilizarlo en otro tipo de programas. Por eso, si nos dicen que el día de mañana es necesario acabar con la autonomía del Banco Central, ese sería verdaderamente uno de los errores más graves que puede existir. Lo mismo con otro tipo de entidades que son constitucionalmente autónomas. Creo que ya hasta con el INE también quieren golpearlo, o sea, ya con todo mundo le quieren quitar la autonomía. Entonces, yo concluyo la plática esperando que haya sido un poquito de interés. Sé que es demasiada información y que espero que quienes nos escuchen lo hayan podido espero no haberlos confundido, sobre todo, espero no haberlos confundido. Si hay alguna pregunta, pues con todo gusto, por favor, adelante. Muchas Doctor, gracias. primero, muchísimas gracias. Bueno, yo aquí fascinada, aquí también los chicos anotando, tomando notas. Ha recibido muchas preguntas, es un rockstar de las redes sociales de la UMAD. Quiero comentarle que estamos muy orgullosos de que esté con nosotros, de que participe con nosotros y especialmente que pueda aportar todos estos conocimientos a nuestros estudiantes, que son los más beneficiados con usted. Realmente es una maravilla escucharlo. Mientras usted estaba No, ni hablando, me y diga decía, eso, sí, muchas esto, gracias. hablar del sistema financiero, del sistema bancario. Bueno, hoy nos dio la perspectiva lo que nos acaba de decir el doctor en esta hora y minutos, es lo que da todo en 2 cursos. Entonces, imagínense todo, condensar esta capacidad de condensación de información, de síntesis. Maravilloso, doctor. Ha sido un placer escucharlo. Si hay muchas preguntas, Muchas los chicos gracias. nos van a apoyar con esto. Y bueno, escuchamos. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por la charla. Estamos muy contentos y muy emocionados de que nos haya dado un pedacito de su tiempo. Hay muchísimas preguntas, no vamos a poder leer todas por tiempo, pero vamos a empezar. La primera la hace Vale Garay. ¿Tiene ganancias financieras el Banco de México? Sí, el Banco de México, como cualquier banco central, al mover directamente el dinero, sí tiene ingresos, por supuesto. El dinero siempre genera dinero. Cuando estamos hablando precisamente de dinero, Banco de México también es un banco central que les presta a los propios bancos múltiples y a otras entidades financieras. Entonces, sí tiene directamente generación de intereses, sí, por supuesto. Muchas gracias, doctor. De igual manera, tenemos otra pregunta de un compañero llamado Héctor Carmona. Él pregunta, buenas tardes, ¿quién toma las decisiones políticas y monetarias en el Banco de México? El Banco de México como organismo autónomo tiene su propia dirección general, o sea, tiene su propio consejo directivo y tienes a un presidente, un director completamente del Banco de México, ¿sí? Él es el titular y todas las decisiones que se toman por Banco de México son en cuerpo colegiado. No la toma directamente el presidente del banco, sino que es a través de todos los acuerdos. El Banco de México se subdivide a su vez en muchas subdirecciones que van a tomar las decisiones en ese sentido, como por ejemplo todo lo que implica cuestiones de intereses, el cobro de intereses, el pago de intereses. México depende mucho de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, entonces tenemos que estar al pendiente de cómo se manejan los intereses en Estados Unidos para poder manejar los intereses en México. Pero Banco de México es como un freno para meter, para levantarlo cuando se nos está yendo
el proceso inflacionario en el país. Sí, es muy importante. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta la hace nuestra compañera Daniela Córdoba. ¿Cómo actúa el Banco de México a favor de un mayor crecimiento económico? Dentro de todas las finalidades y los objetivos del Banco de México, uno de ellos que parecería como de risa, lleva el control de la canasta básica. Tú vas a decir, ¿cómo el Banco de México? Pues eso lo debe de llevar la Secretaría de Economía o alguna dependencia de ese tenor, pero lleva también lo que es la canasta básica precisamente para ir observando el proceso inflacionario de todo lo que son productos y alimentos. Es más, no sé si saben que el día de hoy, exactamente el día de hoy, ha habido una alza de precios en los alimentos, ¿sí? Entonces vamos a ver la siguiente semana cómo repercute en las variantes del Banco de México. Siempre el Banco de México tiene que ir cuidando el proceso inflacionario del país. Por ello es que si se quitara la autonomía y se la entregas a un personaje, quien sea, a una persona, estaríamos actuando en forma política y no financiera económica. El Banco de México está actuando en una forma económica financiera, tratando de ver lo mejor para el pueblo. Pero si lo tomas con las decisiones de un hombre político, pues vas a manejar el Banco de México a tu libre albedrío, como quieras, hacia donde quieras y manejarlo como tú quieras. Vale la pena, por ejemplo, citar esto. En las épocas de los 80s, un poquito más atrás, el presidente Luis Echeverría y López Portillo eran presidentes que literalmente conectaban la maquinita de dinero, el Banco de México, emitían y emitían, emitían billetes y decían, pues aquí si hacemos billetes, pues hacemos más y más y más, no hay ningún problema. Oh, sorpresa, a mayor cantidad de billete que se imprime, es un proceso inflacionario porque no tenemos respaldo económico en las arcas del Banco de México. Entonces, para emitir billete tiene que haber un respaldo económico, si no, estamos creando una inflación, nos estamos ahorcando solitos, creando una inflación al pensar que estamos emitiendo más billetes. Por eso es muy delicado el manejo de lo que se da en el Banco de México. Uh-huh. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que es un tema muy interesante. Nos pregunta igual otra compañera, Fernanda González, nos dice, ¿quién determina el valor del cambio del peso? Directamente también el Banco de México, pero con el valor adquisitivo. México ha tenido muchas devaluaciones, muchas. Cuando no existen las reservas económicas directamente ya en el Banco de México, cuando no puede ser soportado el peso de su valor por lo que tenemos atrás que nos respalde, viene un proceso devaluatorio. La nacionalización bancaria, precisamente, entre otras muchas, fue por ese concepto, porque el gobierno mexicano fue muy ligero en todo lo que implican sus gastos. Llegó un momento en que ya no tuvo recursos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Devaluar el peso. Y José López Portillo tenía una frase muy famosa que decía que iba a defender el peso como un perro. Eso lo comentaba, pero ni lo defendió y sí lo devaluó y fue un caso perdido todo lo que se pudo hacer. Y vale la pena señalar, cuando puedan los compañeros que nos están escuchando, si ponen en YouTube López Portillo en su último informe de gobierno, López Portillo llora en el Congreso de la Unión. No es mentira, lloró dentro del Congreso de la Unión porque dijo que no pudo encontrar la solución a los problemas de México. ¿Sí? Después de que se había acabado todo el dinero del país, pues así, ¿cuándo íbamos a salir? Imposible. Pero bueno, por eso te digo, si el Banco de México lo manejara una persona, un solo, el ejecutivo en turno, pues lo manejaría lo que le conviene. Estaríamos manejando recursos del Banco de México para los ninis de todo el país, ¿no? Por ejemplo, estaríamos repartiéndole a todo mundo. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias. Voy a leer el comentario de nuestro compañero Eder Domínguez. Buenas tardes, doctor. Agradezco su tiempo y dedicación y al mismo tiempo me gustaría realizar una pregunta. ¿Por qué no se utilizan las reservas para financiar la actividad productiva? Bueno, lo que sucede es que las reservas financieras, precisamente como el nombre lo dice, estamos hablando de la reserva que tenemos. Es un poquito, Eder, para que me captes, voy a dar un ejemplo y luego lo contesto. Imagínate que tú en casa con tu familia pudo ahorrar, voy a inventar ahorita, 100,000 pesos. Tienes ahorrado 100,000 pesos. Pero tu trabajo, tú trabajas diariamente y tienes un ingreso relativamente normal. Si tú te gastaras tu ingreso y echas mano directamente de la reserva,
por un despilfarro no sería lo conveniente. Lo conveniente es estar viviendo con el trabajo diario, con el dinero que estoy obteniendo diariamente. La reserva que tengo es precisamente para alguna situación grave que se pueda presentar. Si yo tomo dinero de la reserva y lo saco y lo pongo a circular, me quedo sin ningún respaldo económico para el país. ¿Sí? Siempre tendríamos, es como nuestro ahorro, es el ahorro del país. No podemos tomarlo si no hay necesidad de ello. Y hago, changuito, si toco madera, que no se le vaya a ocurrir al Ejecutivo Federal también empezar a sacar el dinero de ahí, porque está cosa muy grave, muy delicada. Muchísimas ¿Verdad? gracias, doctor. También nos Adelante, dice amigo. Joana Mozo López, ¿qué hace el Banco de México para evitar la inflación? Mira, no es que el Banco de México tenga que ser el que va a controlar la inflación. Aquí sí entran las secretarías de Economía, las secretarías de Contraloría, todo lo que va a manejarlo. Banco de México va llevando un registro mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces vas estudiando por eso la famosa canasta básica, cómo van subiendo los productos, pero a veces no depende tampoco del propio Banco de México, es de la libre oferta y la demanda de lo que pasa en los mercados, ¿sí? Como todo producto, el dinero es como todo producto, como jitomate, como un limón, como naranjas, es según el interés que se tenga cuando sube y baja de precio. Entonces, Banco de México lo que está haciendo es cuidar que la canasta básica y los productos más importantes tengan un control directamente para que el Banco de México pueda ir reportando toda esta situación a las dependencias o secretarías de Estado competentes para ver cuál es la situación de lo que está pasando y poder regular ese aspecto. ¿Sí? Tal vez uno de los puntos más difíciles, por ejemplo, cuando vemos derecho administrativo o finanzas públicas, ahí vemos precisamente todo el manejo del dinero del Estado, cuando el Estado, a través de nuestros impuestos, tiene ese dinero, lo mete en la tesorería de la Federación y en Banco de México para poderlo repartir en base a la ley de ingresos y egresos y de presupuesto de la Federación, para saber cómo le corresponde a cada entidad de la administración pública una partecita de ese dinero que está entrando, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la última pregunta. Es de Sí, Roberto Abre. Dice, buenas tardes, maestro. Espero que pueda responder mi pregunta. Al privatizar de nuevo la banca múltiple, me gustaría saber cuáles fueron las acciones regulatorias en materia fiscal hechas por el Estado sobre los grupos financieros. mira, esta pregunta lleva implícita muchas cosas, porque cuando se nacionalizó la banca, digo, como dijo la maestra Lucero, hay muchas cosas que no alcanzamos a decir, pero la nacionalización de la banca en el fondo les va a dar coraje lo que voy a decir, pero así fue. Al paso de los años, se empezó a descubrir que muchos de los compradores de la banca eran prestanombres del propio Salinas de Gortari. Ajá. Entonces, en determinado momento fueron comprando, principalmente el Grupo Monterrey, fue la gente que empezó a comprar los bancos y con muchísimas facilidades fiscales. Todas las condiciones fueron en ese sentido. Hay momentos que estaba oyendo ahorita al mediodía, estaba comiendo y estaba oyendo que por ser el Día de la Constitución hoy, estaba escuchando que van 725 reformas constitucionales. O sea, es una locura, ¿no? Y pedir que se haga otra constitución tampoco, ahorita me da miedo tratar de decir que se haga otra constitución, pero la cuestión es decir, hay que entender algo, las gentes que tienen el poder en turno, creo tristemente el hombre así es, van a manejar la ley a las condiciones de lo que les conviene. Así como tuvimos una época de un priismo de más de 70 años y que vimos al son que nos tocaron, luego un grupo panista, ahora un grupo morenista. Mientras no haya en verdad una solidez de nuestro pueblo, mientras no haya una responsabilidad con lo que estamos haciendo, estaremos viendo todo este tipo de desastres. Yo apuesto mucho y creo que es el trabajo que no nada más hago yo, sino el maestro Alain, la maestra Lucero y todos los profesores de la universidad. Estamos luchando, en verdad se los decimos, por crear generaciones de abogados más competentes, donde con el puro hecho de que estemos sacando abogados honorables, honestos, ya dimos un paso, ya dimos un paso, ya vamos de gane. ¿Sí? Y que conforme cada uno de ustedes se dé cuenta
de la problemática del país, ya estamos de gane, porque ustedes son jóvenes de 20, 22 años y en 10 años ustedes van a estar al frente muchas veces de decisiones importantes o en puestos claves. Entonces, cuando ustedes empiecen a actuar con una manera responsable, honesta, comprometida, empezaremos a generar cambios. Y a su vez ustedes, el día de mañana van a tener en sus manos otros estudiantes que también podrán transmitirles todo esto y empezar a bajar la información. Es la única forma en que podemos hacer cambios. Porque si esperamos a que lo hagan los políticos, olvídenlo, ¿eh? Pongan el partido que quieran, creen un nuevo partido y pónganlo y va a ser lo mismo. Entonces el cambio va a ser a través de lo que nosotros como sociedad civil podamos lograr, organizarnos y sobre todo la única forma donde podemos cambiar es a través de la preparación, de la cultura y de la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Y por eso yo me siento muy honrado de estar trabajando y estar colaborando con la Universidad Madero. De verdad. Muchas gracias. Gracias. Pues doctor, muchísimas gracias. No sabe la felicidad que sentimos de poder contar con usted. Y bueno, esperamos que nos permita, porque sí se quedaron muchos temas. Bueno, con todo este conocimiento y bagaje que tiene usted, tiene más de 25 años de experiencia en estos temas. Yo, igual que creo que es el sentimiento que abunda con nuestros estudiantes, de que nos quedamos con ganas de saber de más, queremos saber más acerca del sistema de ahorro, del sistema financiero, del sistema bursátil, y será para nosotros un placer escucharlo posteriormente en otras pláticas, así que la invitación está abierta, esta es su casa, esta es su familia, y siempre estamos abiertos con usted. Sí, muchísimas gracias. Y sí, hay muchísimas cosas que quedan. Por ejemplo, comentarles que en alguna de las épocas me tocó manejar cerca de, esto es cierto, la cartera vencida que manejábamos del banco era de más de 14,800 juicios. Teníamos que estar manejando completamente desde Tijuana hasta Mérida, ¿no? Entonces era una locura y empezar a aprender y sobre todo algo que vale la pena decir a los muchachos, hay muchísimas cosas que no están en la ley, que uno tiene que inventar, que uno tiene que diseñar, que se le debe de ocurrir para poderlo sacar adelante, porque muchas cosas no están en la ley, pero todo haciéndolo honestamente y con honorabilidad, y en aquellos lugares donde hay lagunas legales, pues por ahí meterse para poder hacer algo y poder aprovechar. Pero sí, hay mucho todavía por transmitir y bueno, insisto, para mí es un honor y un privilegio estar colaborando con la Universidad Madero. En verdad, mil gracias, mil gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Y miren, este comentario que nos acaba de decir me da la pauta perfecta para comentar e invitar a nuestro auditorio. El próximo día jueves, 11 de febrero a las 12:30 vamos a tener un evento donde se va a presentar el maestro Luis Argüello de Costa Rica, que es un mediador y conciliador registrado, que nos va a hablar acerca de las técnicas que existen de mediación. Creo que este punto que usted estaba mencionando, la parte de judicializar todo y tener este atraso, es perfecto que nos abre la oportunidad para que nos sintonicen y nos vean el próximo, repito, jueves 11 de febrero a las 12:30. Y el 26 de febrero vamos a estar con el doctor Odorico, que es el titular de la Dirección General de Desarrollo Internacional de la UAP, y nos va a hablar de un tema sumamente importante para todos los abogados, las competencias digitales que todo abogado debe de dominar. Entonces, los invitamos a que sigan sintonizando nuestro canal, que sigan viendo estas pláticas que muy amablemente nos dan nuestros maestros, como el doctor José Fernando García Villanueva, quien es un placer tenerlo. Y bueno, maestro Alain, te cedo la palabra para Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable siempre. Doctor García Villanueva, es un placer escucharlo. Por eso a veces me meto, la intención siempre es meterme a sus clases para aprender más de usted. Y bueno, gracias por dedicarnos este tiempo tan importante de conocimiento. Usted lo mencionó hace rato, la misión de la Universidad Madero es mejorar la calidad de vida, formando profesionistas competentes, difundiendo conocimiento, cultura y valores. Porque creemos, como usted bien lo dijo, que es a través de las nuevas generaciones que tengan una manera de pensar diferente, como podremos cambiar esta sociedad. Las instituciones, los partidos están integrados por personas. Entonces necesitamos, es decir, no es tanto el partido, son las personas. Necesitamos generar una conciencia en las
nuevas generaciones de profesionistas para que no solamente vayan con conocimientos excelentes, sino también lleven una conciencia de su impacto en el entorno y tomen decisiones, mejores decisiones en beneficio de la sociedad. Nuestro modelo educativo UMAT 2030 es prueba de ello, en donde consideramos que no solamente es el conocimiento per se, sino es el conocimiento más la actitud correcta que en suma va a dar un profesionista competente para resolver los problemas que van a ver el día de mañana allá afuera en el trabajo, pero además con una visión ética, valoral, además actitudinal, que es lo que requiere nuestro amado México. Y bueno, gracias por haberse sumado a estas acciones que llevamos a cabo en la licenciatura en Derecho de la Universidad Madero. Hemos estado organizando desde el semestre pasado y este no es la excepción. Vamos cada semana a estar haciendo al menos un evento con nuestro claustro docente de excelencia, como es el caso de usted, doctor García Villanueva. Hemos invitado a nuestro claustro docente a participar y amablemente han respondido, dándonos de su valioso tiempo y de sus conocimientos. Como ustedes se podrán dar cuenta, me dirijo a los estudiantes de Derecho que están escuchándonos en vivo en este momento y al público en general. Como se podrán dar cuenta, el doctor García Villanueva es un experto en esta materia, él imparte esta materia y así cada materia es impartida por un experto apasionado, no solamente experto en la materia, sino apasionado en el derecho y que tiene en común estas ganas de mejorar a nuestro querido México, de formar abogados de excelencia con madera para formar abogados de excelencia y por eso lo celebro. Y como ya les dijo la doctora Lucero Alarcón, la próxima semana tendremos a 2 grandes ponentes también, hablándonos sobre uno de ellos técnicas en la resolución alterna de conflictos y otro de ellos las competencias digitales que todo abogado debe tener. No se lo pierdan. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Derecho UMAT, Instagram, Derecho UMAT, Facebook, Derecho UMAT. Ahí podrán estar enterándose de estos eventos que son de acceso sin costo, abierto al público en general, con la intención de difundir una cultura jurídica y demás, ¿verdad? Y si alguien de ustedes tiene algún tema del público que nos escucha, sea de nuestra comunidad UMAT, también nos están, saludo con mucho gusto a la comunidad UMAT, está también comunidad del Instituto Mexicano Madero, me dicen que están viéndonos, un saludo con mucho cariño, y al público en general. Si tienen algún tema que quieren que abordemos, simplemente envíenos por un inbox y con mucho gusto lo programaremos. Pues me despido, le envío un abrazo, querido doctor, esperando dárselo. Gracias, igualmente. Y gracias a todos ustedes y a los que nos escuchan, que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, muy amables, muchas gracias. Hasta luego. A todos, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, Anita. Gracias, Beto. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.